Bien, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Valle. Vengo, al igual que el doctor Ricardo Williams, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Voy a empezar entonces con esta plática sobre epilepsia, que en realidad es uno de los temas más apasionantes que existe en la neurología. Espero que compartan la idea, es muy interesante, y van a descubrir que en realidad puede ser algo mucho más complicado de nada más encontrar una crisis tónico-clónica generalizada, y el tratamiento de la epilepsia también va más allá de solamente darles fenitoína. Bueno, esta es una frase de un texto clásico de neurología que me gustó mucho. Es una escritura hipocrática que dice: todos deberían saber que por nada más que del cerebro provienen las alegrías, deleites, risas y burlas, y penas, dolor, desesperanza y lamentos. Y por de forma especial adquirimos sabiduría y conocimiento, y vemos y oímos y distinguimos lo que es desagradable, lo que es justo, lo dulce y lo amargo. Es decir, vamos, todo lo que somos se encuentra ahí. Bien, vamos a empezar con un caso clínico para más o menos darnos una idea de un panorama general de lo que se trata. El caso es de una mujer de 22 años, es previamente sana, no usa medicamentos, es traída al departamento de urgencias por presentar un episodio de cefalea, el cual se acompaña de fosfenos, mareo y posteriormente de pérdida del estado de alerta, seguido de movimientos de las 4 extremidades de 20 segundos de duración, y en el posictal, es decir, cuando se acaba su crisis, presenta cefalea y fatiga. A continuación les voy a presentar entonces un video. Y bueno, entonces ven que la paciente tuvo pérdida del estado de alerta, tiene movimientos de las 4 extremidades, parecen algunos movimientos mioclónicos. Y bueno, quisiera saber cuál es su opinión, qué piensan, qué tipo de crisis, cuál es el diagnóstico de esta paciente. A ver, vamos aquí adelante. Bueno, pregunta número 1. ¿Les parece que es una crisis epiléptica o no? Por ahí tendríamos que empezar. ¿Quién opina que es una crisis epiléptica? A ver, levanten su mano. Ok, muy bien. ¿Quién opina que no es una crisis epiléptica? Porque no todo el mundo levantó la mano. ¿No? Bueno, unos opinan que sí, los otros no saben. Muy bien. Entonces, si se fijan, vamos a ver nuevamente el video. Podemos observar que, bueno, al momento que cae la paciente, si bien sí tiene movimientos de las 4 extremidades, llama la atención que son movimientos tipo sacudidas, no son sincrónicos, pueden ver cómo no van al mismo tiempo tanto los brazos como las piernas. Y por los datos clínicos que tenemos acá, pues sabemos que la paciente tuvo como síntomas previos mareo, tuvo la pérdida del estado de alerta, y en el posictal se quejó de cefalea y fatiga, pero no menciona que el estado de alerta esté realmente alterado. Entonces, bueno, se encuentra su electroencefalograma, que ahorita les voy a explicar básicamente como que lo más elemental que debemos de saber de un electroencefalograma, pero este está perfectamente normal, tenemos un ritmo alfa que es el habitual. Entonces, bien, el diagnóstico es una crisis, pero no fue una crisis epiléptica. En realidad lo que tuvo la paciente fue un síncope convulsivo, ¿de acuerdo? ¿Qué es un síncope convulsivo? Es cuando un paciente tiene un síncope, que como ustedes deberán saber, la mayoría de los síncopes son de origen no neurológico, casi siempre es un origen cardiovascular, por la razón que ustedes quieran, es un síncope vasovagal, el paciente tiene bradicardia, etcétera. ¿Cuáles son los datos pivote de esto? Bueno, generalmente el pródromo, es decir, lo que precede a la crisis, es una sensación de desvanecimiento, lo que se conoce como lipotimia, pueden tener cefalea, pueden tener mareo. Los movimientos que hacen después de que el paciente tiene pérdida del estado de alerta son asincrónicos, es decir, no se mueven al mismo tiempo y de forma estereotipada, tanto brazos como piernas, cada uno va por su lado, como ustedes pudieron observar en el video, y son movimientos más como de tipo mioclónico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces habría que empezar por definir primero los conceptos básicos. ¿Quién me puede decir qué es epilepsia? ¿O cómo se define epilepsia? A ver acá los del centro. ¿O qué entienden por epilepsia?
Ok, pero ¿cuál sería una definición un poquito más concreta de epilepsia? Ujú. Ok. Adelante, doctor. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, más o menos por ahí vamos. Tenemos una definición técnica, es decir, desde el punto de vista fisiopatológico y una definición operacional, que esa nos es más útil desde el punto de vista clínico. Entonces, desde un punto de vista fisiopatológico más técnico, pues es un trastorno cerebral que se acompaña de descargas neuronales anormales que necesitan de que esta descarga sea amplificada, sea sincronizada y posteriormente se propague ya sea en una misma zona, confinado en una misma zona o hacia los dos hemisferios cerebrales. Pero para fines, desde un punto de vista más operacional, nos interesa la clínica, ¿no? Entonces, una epilepsia se define como el tener dos o más crisis no provocadas o que tenga al menos una crisis no provocada y que tenga la predisposición permanente a seguir generando más crisis. Entonces, por ejemplo, en el caso de un paciente que, digamos, tiene un tumor cerebral y solamente ha convulsionado una vez, ¿ustedes creen que pueda volver a convulsionar una segunda vez, una tercera vez? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ese paciente automáticamente ya tendría epilepsia, aunque solamente haya convulsionado una vez. Esto es parte de la definición que se ha dado ya más recientemente. El año pasado salió una actualización de la definición. Entonces, bueno, les adelanto, una crisis epiléptica son signos y síntomas derivados de una descarga brusca, anormal por su intensidad e hipersincronía, de un agregado neuronal. ¿Cuál sería la definición de una crisis convulsiva? A ver, por acá atrás. De acuerdo. Y les puse de forma intencionada estas definiciones porque existen crisis epilépticas convulsivas y crisis epilépticas no convulsivas. Las crisis convulsivas son nada más aquellas crisis que son de tipo motoras. Lo que nosotros clásicamente conocemos, las crisis tónicas, las crisis tónico-clónicas, mioclónicas, atónicas, esas son crisis convulsivas. Pero las crisis epilépticas que no son de tipo motora, no por el hecho de que no sean crisis convulsivas, no dejan de ser crisis epilépticas. Por ejemplo, todo el mundo conoce las crisis de ausencia, ¿no? No son crisis tónico-clónicas, no tienen movimientos, no caen al suelo, no se mueven, pero no dejan de ser una crisis epiléptica. Entonces, como ahorita vamos a ver un poco más adelante, se van a dar cuenta que dependiendo del área cerebral que esté descargando, van a ser los síntomas que vamos a tener nosotros. Si descarga el área motora, por ejemplo, del frontal del lado izquierdo, pues vamos a tener manifestaciones motoras del lado derecho. Si la que descarga es el área visual primaria, pues vamos a tener alucinaciones visuales simples, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿quién me puede decir la definición de una crisis sintomática aguda? A ver, por acá de este lado. No pasa nada si se equivocan, ¿eh? ¿No? Bueno, muy bien. Una crisis sintomática aguda es una crisis provocada, ¿de acuerdo? Es una crisis secundaria a un trastorno sistémico o bien primario del encéfalo que ocurre dentro de la primera semana del evento. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque vamos a asumir que ustedes tienen un paciente con un infarto cerebral y convulsiona durante las primeras 24 a 48 horas de que tiene el infarto cerebral. Bueno, esto es una crisis sintomática aguda, pero si tenemos a este mismo paciente que llega con un infarto cerebral, está hospitalizado para hacerse abordaje diagnóstico, etcétera, y 2 semanas después del infarto, por alguna razón sigue hospitalizado y hace una crisis convulsiva, esto ya no se considera una crisis sintomática aguda, a pesar de que uno diga, bueno, oye, pero si tiene el infarto cerebral y eso podría explicar el por qué tiene la convulsión, ya no se considera que como tal el infarto cerebral, el daño neuronal en ese momento pueda provocar la crisis.
¿Y para qué nos sirve esta definición? Bueno, por el hecho de que este paciente ya tiene epilepsia, es decir, ya tiene ese riesgo de que de forma permanente puede seguir teniendo descargas anormales. Y una crisis no provocada, pues bueno, es lo contrario, ¿no? Es una crisis que ocurre en ausencia de una causa, es decir, un paciente que llega por primera vez con una crisis, ya le buscaron de todo, le tomaron laboratorios generales, le hicieron una tomografía de cráneo, le hicieron todos los estudios que se le ocurrieron, el examen neurológico es normal y no encontraron ninguna causa. Y en el caso que les exponía, por ejemplo, del paciente con infarto cerebral, el evento ocurrió hace más de una semana. Y esto funciona para neuroinfecciones, para infartos cerebrales, incluso para tumores. Bien, entrando un poquito entonces en el tema, el término epilepsia proviene de un vocablo griego, que es epilambanein, que significa ser atacado por sorpresa. Brevemente, algunos eventos importantes en el estudio de la epilepsia. Hay que saber que existen descripciones de la enfermedad, de las caídas, como se le llamaba antes, y se le conocía así desde el 200 a.C. Galeno fue el que describió lo que posteriormente se le llamó el pequeño y el gran mal, desde el 120 a.C. Desde el siglo X y hasta el siglo XV se seguían quemando los epilépticos porque pensaban que estaban poseídos por algún tipo de demonio, y es hasta el siglo XIX cuando Hughlings Jackson hace la diferencia entre las crisis con y sin pérdida de la conciencia, es decir, entre las crisis que nosotros después conocemos como las simples y las complejas. Horsley, un cirujano, realiza la primera cirugía de epilepsia con éxito en un paciente con trauma cráneoencefálico y es cuando se dan cuenta de que puede ser tratado también desde un punto de vista quirúrgico. Algunos datos que nos interesan de epidemiología y que de pronto sí se llegan a preguntar, en este tipo de exámenes sí les gusta preguntar epidemiología. A nivel mundial existen de 40 a 50 millones de epilépticos. La prevalencia mundial, es de 8.2 personas por cada 1000. En nuestro país se estima que existen 1.5 millones de pacientes con epilepsia y la prevalencia va desde 11 hasta 15 por 1000. Si se fijan, es mucho más alta en nuestro país de la reportada media a nivel internacional. La prevalencia en América Latina, aquí la podemos ver desglosada por país, y como pueden ver, nuestro país pues tiene una cifra nada despreciable de 10.8 a incluso 20. Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es el tipo de crisis epiléptica más común? Las crisis parciales, las crisis focales, las crisis focales, las crisis generalizadas. Las crisis generalizadas. Ok, a ver, levanten la mano. ¿Quién opina que las crisis generalizadas son las más comunes? Ok, la mayoría. ¿Quién dice que las crisis focales son más comunes? Muy bien. Bueno, habitualmente, y esto es algo que nos ha llegado a pasar también a los que somos neurólogos, cuando yo estaba en medicina interna también creía que las crisis generalizadas eran las más comunes, pero resulta que no. Lo que pasa es que habitualmente nosotros observamos la parte más aparatosa, que es la fase tónico-clónica generalizada de las crisis, pero la gran mayoría de las crisis, hasta el 70%, tienen un inicio focal. Lo que pasa es que a veces es demasiado sutil y no lo buscamos de forma intencionada. También el familiar del paciente está muy asustado cuando lleva a su paciente porque tuvo una crisis epiléptica y no les dicen, no, pues es que yo lo vi que primero movió el brazo y luego movió la cara y luego se generalizó. A veces es incluso más sutil. En ocasiones lo que sucede es que nada más gira la cabeza y luego empieza a convulsionar con la fase generalizada. Algunas ocurren de noche y pues es muy difícil que la persona pueda relatar. Por ejemplo, en este caso el compañero de cama no se da cuenta porque se despierta cuando ya está convulsionando, pero ya en el abordaje es cuando nosotros nos damos cuenta de esto. Entonces se clasifican así: el 70% son crisis de inicio parcial o bien focal, el 20% son de un inicio generalizado y en el 10% no vamos a poderlas clasificar porque no tenemos la información suficiente. Bueno, ahora una pregunta importante: ¿qué porcentaje de los pacientes recibe tratamiento? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero solamente el 20% de los pacientes con epilepsia recibe un tratamiento adecuado. En ocasiones tratamos pacientes como por ejemplo la que vimos al inicio, el caso que les presenté, que tienen un síncope convulsivo, o aquellos que nada más tienen pérdida del estado de alerta y los tratamos con antiepilépticos y finalmente, bueno, eso también está mal. Algunos de los otros pacientes están tratados con una combinación inadecuada o con dosis inadecuadas de antiepilépticos.
pero esta cifra que nos dan de epidemiología mexicana, bueno, sí llama mucho la atención, ¿no? Quiere decir que el 80% de los pacientes no están bien tratados. Ahora, de entrada, ¿qué porcentaje de los pacientes con epilepsia van a tener crisis refractarias? El 30-35%, el cual es un porcentaje nada despreciable, ¿de acuerdo? Ahora, brevemente vamos a hablar sobre el abordaje de las crisis epilépticas en general y con esto, sobre todo, haciendo hincapié en las crisis de primera vez. Como les explicaba hace un momento, lo más importante para el diagnóstico y finalmente para el tratamiento de la epilepsia es que estemos seguros de que lo que estamos tratando sí sea epilepsia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sospechar de que lo que estamos viendo, de que la crisis que estamos presenciando sea una crisis epiléptica? Bueno, generalmente las crisis epilépticas son limitadas en tiempo. La gran mayoría de ellas no duran más que unos cuantos segundos, a 2 a 3 minutos a lo mucho, ¿de acuerdo? Suelen ser crisis estereotipadas, es decir, los movimientos, además de que son sincrónicos, casi siempre son iguales, es decir, si siempre es un giro de la cabeza hacia el lado derecho con movimientos del brazo del lado derecho, todas las crisis habitualmente van a ser de ese mismo tipo. Es común que tengan aura, obviamente esto no es necesario porque podemos tener crisis sin aura, pero bueno, siempre hay que buscarlo porque esto nos ayuda, es un punto que nos apoya a buscar el diagnóstico de epilepsia, y que tengan un posictal, a diferencia de los pacientes que tienen síncope, en el que el posictal pues básicamente es muy rápido, lo único que tienen cefalea y de lo que más se quejan es de fatiga. En el caso de los pacientes con crisis epiléptica, el posictal tienen alteración del estado de alerta, van recuperando poco a poquito, pueden tener la famosa parálisis de TOD, es decir, que tengan hemiparesia de un solo lado. Y hay que considerar otros diagnósticos diferenciales, como son el síncope, el infarto o hemorragia cerebral, la migraña, que bien la migraña puede presentarse, sobre todo las formas raras, ¿no? Aquellas migrañas con aura, que son hemiplégicas, que también llevan disartria, la hipoglucemia. Y esta es una tablita tratando de buscar la relación y diferencias que existen entre un síncope y una crisis epiléptica. Casi siempre el síncope tiene un desencadenante, ya sea emocional, están en un cuarto muy pequeño, les tomaron una muestra de sangre y en ese momento perdieron el estado de alerta. El aura, o más bien el pródromo que tienen los pacientes con síncope, es como dijimos, ¿no? Es una lipotimia, es un presíncope, tienen la sensación de desmayo, tienen mareo, tienen náusea. En cambio, en las crisis epilépticas, pues tienen un aura que depende del área que descarga, ¿no? De las más comunes, por ejemplo, es una sensación vaga de malestar, que tengan una sensación epigástrica ascendente, que tengan alucinaciones visuales, etc. La duración, como pueden ver, el síncope es muy corta, son unos cuantos segundos, y esta es una de las partes que más cuesta trabajo al momento de que uno está haciendo el interrogatorio con el familiar, porque se les hace eterno. Usualmente las crisis duran nada más 30-40 segundos y ellos les dicen, no, estuvo convulsionando durante 10 minutos. Entonces, algo que es muy útil en este contexto es contarles, a ver, les voy a contar 1, 2, 3 y deténgame cuando considere que ya se haya detenido la crisis, y habitualmente no pasan de unos cuantos segundos, pero el síncope siempre es más corto. El tono usualmente están flácidos en el caso del síncope, las crisis epilépticas al contrario tienen el tono aumentado. La parte motora, que es de lo más importante, de hecho, en muchas ocasiones nosotros lo que le solicitamos al familiar del paciente es que nos traiga videos. El observar la semiología de la crisis, de cómo son los movimientos, cómo inicia, cómo termina, es lo que más nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Si existen movimientos de los ojos, es muy importante. Casi siempre el síncope tiene los ojos abiertos y la crisis convulsiva los tiene cerrados. El pulso, lo habitual es que en la crisis epiléptica estén taquicárdicos, y el síncope, que de los más comunes es el vasovagal, pues hay una hipotensión y además viene acompañado de bradicardia. Las crisis epilépticas por lo general tienen automatismos dependiendo del foco que esté descargando. La incontinencia urinaria puede ser común en las dos, pero es mucho más frecuente en las crisis epilépticas. La mordedura de lengua es un dato que nos ayuda bastante, sobre todo cuando es en las porciones laterales de la lengua. La confusión posictal, que es de lo que hablamos, generalmente en las crisis epilépticas duran unos cuantos minutos, y también en parte dependiendo de la edad del paciente puede durar incluso hasta horas. Cefalea, fatiga y dolor muscular suele ser más severa en las crisis epilépticas, pues por los movimientos tan intensos. De lo que hablábamos hace un momento, si la crisis es sintomática,
aguda o bien es una crisis no provocada. Esto es esencial desde el punto de vista de iniciar tratamiento. Una crisis sintomática, vamos a suponer un paciente que estaba tomando diuréticos y convulsiona porque el sodio está demasiado bajo. Bueno, el tratamiento de ese será meramente corregir el sodio. Un paciente que convulsiona por hipoglucemia, el tratamiento es corregir la glucosa, ¿no? En cambio, aquel paciente que no tiene ninguna explicación para la crisis, ese es el que tiene mayor riesgo de recurrencia y por tanto en el que nos vamos a enfocar más, ¿no? Entonces, como dije, en la crisis sintomática aguda, pues el tratamiento es meramente el de corregir la causa. Bueno, en presencia de intoxicación por drogas, abstinencia de alcohol, etcétera, generalmente no hacemos ninguna intervención. Estas son otras definiciones: crisis reactiva, crisis provocada, crisis relacionada a la situación, son sinónimos que se les dan a las crisis provocadas. Bueno, me parece interesante, es un artículo que publicó la Liga Internacional contra la Epilepsia y son los valores que ellos proponen como cortes para que una persona presente crisis provocada a consecuencia de un trastorno metabólico, ¿no? De las más comunes que son la glucosa, el calcio y el sodio. Bueno, entonces una crisis no provocada, como dijimos, es aquella que ocurre en ausencia de algo que lo explique. Por ejemplo, una crisis que ocurre una semana después de un infarto cerebral. Ahora, el riesgo de recurrencia, que es de lo que más nos interesa definir, dijimos que en las crisis sintomáticas agudas pues no tienen indicación de tratamiento antiepiléptico, pero bueno, también hay que individualizar un poquito. Por ejemplo, en aquellos pacientes que convulsionaron a consecuencia de un fármaco, un ejemplo que ahorita se me ocurre, aquellos pacientes que están recibiendo una inmunosupresión, están recibiendo un fármaco como por ejemplo tacrolimus, convulsionan a consecuencia de ese medicamento, a pesar de que ustedes lo suspendan de aquí a que se libera o se bajan los niveles séricos, puede seguir convulsionando. Entonces, bueno, no es una regla tajante para todos, pero más o menos es una regla general. En el caso de las crisis no provocadas, lo que más nos interesa es que tenga un examen neurológico. Por ejemplo, si es un paciente que todo lo demás parece estar bien, pero le encontramos nosotros una paresia de mi cuerpo izquierdo, bueno, ese paciente seguramente como ya está focalizando, hay que buscarle una lesión. La neuroimagen, por supuesto, el examen neurológico pudiera ser normal, pero tal vez en la neuroimagen, les voy a poner un ejemplo, encontramos hallazgos sugestivos de atrofia de cierta área, por ejemplo, del temporal más medial. Entonces eso ya nos obliga a buscar una epilepsia con un foco que está descargando. El electroencefalograma es de los estudios que más nos ayuda a tamizar, es decir, a diferenciar entre los pacientes que van a necesitar o van a requerir de un fármaco antiepiléptico a largo plazo o no. Entonces, bueno, ya que tenemos estos tres elementos importantes, hay que hacernos una pregunta muy importante. ¿Es en realidad esta la primera crisis convulsiva? En algunos pacientes son traídos por primera vez al departamento de urgencias cuando presentan una crisis convulsiva, pero resulta que previamente el paciente ya había tenido una crisis epiléptica no convulsiva, por ejemplo, una crisis tipo ausencia, que son, digamos, el paciente se desconecta, se queda mirando hacia un punto fijo, le hablan y no responde y está haciendo automatismos, está moviendo la boca como si estuviera comiendo y no responde, ¿no? Eso ya fue una crisis epiléptica y entonces ya sería la segunda crisis que tiene el paciente. El electroencefalograma, como les mencionaba, es el predictor más importante de todos. De forma así muy burda, si tenemos un estudio anormal, es decir, por ejemplo, tenemos ondas lentas, pero no tenemos ninguna descarga que sugiera francamente que es epileptiforme, el riesgo aproximadamente es de un 40%. Entonces, bueno, si se fijan es casi de la mitad, está medio difícil que uno se la vaya a jugar, ¿no? En cambio, si el estudio es anormal, pero con patrón francamente epileptiforme, el riesgo de tener una segunda o una tercera crisis es del 60 al 80%. También, por supuesto, hay que individualizar mucho el caso. No es lo mismo un paciente que tuvo una crisis no provocada y a lo mejor si es un ama de casa y que se queda todo el tiempo en su casa, habiendo un paciente que digamos que es un conductor, es un chofer de algún autobús, bueno, el riesgo es muy diferente si va a tener una crisis manejando, ¿no? Esto es más o menos de lo que tenemos de evidencia. Con estado neurológico anormal nos referimos a que tengamos alterado alguno de los elementos que les mencioné, ya sea el examen neurológico, ya sea la neuroimagen o ya sea el electroencefalograma.
Y como pueden ver, incluso los pacientes que tienen un estudio completamente normal tienen un riesgo pues nada despreciable del 27%, por eso hay que discutir con el paciente si vale la pena iniciar o no un fármaco antiepiléptico, y esto es a los siguientes 2 años. Los que tienen anormalidades epileptiformes son los que tienen el riesgo más alto, 58% les maneja esta literatura, y los que tienen una crisis remota, que se define como lo que dijimos hace un momento, más de una semana del evento que nosotros pensamos que pudo haber desencadenado la crisis, más un electroencefalograma normal, son los que tienen el riesgo más alto, ¿no? De un 65%. Brevemente, ¿cuál es la fisiopatología de una crisis epiléptica? Bueno, normalmente nosotros tenemos un balance entre los sistemas excitadores e inhibidores. Lo más importante, sabemos, para el sistema excitador, pues es el neurotransmisor glutamato, ¿no? Por medio de sus receptores NMDA, AMPA, kainato, como ustedes les quieren llamar. Y los inhibidores siendo principalmente el sistema GABAérgico. Entonces, por supuesto, las descargas anormales se ven favorecidas en el caso de lesiones, ya sea tumores, ya sea infartos cerebrales, ya sea hemorragias, porque hay pérdida de la integridad estructural y por tanto la neurotransmisión ya se ve alterada y hay un trastorno de la conducción sináptica. Entonces, lo primero que ocurre es una despolarización paroxística, es decir, bueno, tenemos un potencial de acción que habitualmente es iniciado por un neurotransmisor excitador, como lo es el glutamato. Aquí ven representado, bueno, la molécula del glutamato. Este es su receptor, ya sea NMDA, ya sea AMPA, ya sea kainato. Entonces, una vez que el glutamato se une con su receptor, existe una entrada de iones sodio y una salida de potasio hacia el compartimento extracelular. Esto favorece la despolarización de todas las demás neuronas y favorece una ampliación o una propagación del campo que está alterado. Entonces, de forma inicial, pues hay una descarga muy focalizada. Vamos a suponer que en este caso el foco epiléptico es el frontal del lado izquierdo. Ocurre una sincronización, es decir, todas las demás neuronas que están alrededor del foco epileptógeno también empiezan a descargar. Hay una amplificación y propagación de esta descarga anormal. Entonces, una vez que la descarga empieza a reclutar todas las neuronas que están alrededor, es cuando viene la parte clínica y nosotros observamos la crisis epiléptica, ya sea convulsiva o no convulsiva. Para el caso de las crisis generalizadas o bien las parciales secundariamente generalizadas, podemos observar en el electroencefalograma un foco que está descargando de forma inicial, digamos el temporal del lado izquierdo, y en el electroencefalograma en el estudio ven que nada más los canales que corresponden al temporal del lado izquierdo está descargando, y posteriormente cuando se hace generalizada, pues en todo el estudio, en toda la pantalla pueden observar ustedes las descargas anormales. La clasificación de epilepsia, pues francamente es un poco tediosa porque está muy grande. Esta es la primera que salió, la de 1981. Seguimos utilizando algunos elementos de esta clasificación, sobre todo la parte de crisis parciales, parciales simples, parciales complejas, secundariamente generalizadas. No es el punto que se las aprendan de memoria, pero sí que conozcan que, bueno, ha tenido modificaciones con el tiempo. Y la última, la más reciente, que salió en el 2010, hizo cambios importantes. Las definió básicamente en dos: crisis focales y crisis generalizadas. Aquí mete las crisis parciales secundariamente generalizadas, que por una parte pues es un retraso para el clínico porque les está quitando esta parte de que tan solo con poner crisis focales pues yo no me doy una clara idea de que es secundariamente generalizada, pero sí tiene una ventaja desde el punto de vista del tratamiento, ya que todas las focales, ya sean parciales simples, parciales complejas o parciales secundariamente generalizadas, tienen un tratamiento similar. Y otra cosa que agrega son los síndromes electroclínicos. Con síndromes electroclínicos se refiere a aquellos que tienen un tipo de epilepsia, un tipo de crisis, epiléptica muy definida, con un patrón muy característico en el electroencefalograma y con un tratamiento definido. Por ejemplo, el síndrome de West de los niños, ¿no? Que se caracteriza por tener espasmos, que tiene, cuando nosotros observamos el electroencefalograma, tiene hipsarritmia y que tiene un tratamiento muy específico que es el ACTH y actualmente vigabatrina, ¿no? Ese es un síndrome electroclínico, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros de la clasificación o qué nos interesa rescatar? Uno, el inicio de la crisis, si la crisis es parcial o tiene un inicio focal o si desde el inicio es una crisis generalizada. Dos, ¿cómo está el estado de conciencia?
Y aquí lo dividimos en crisis simples y en crisis complejas. Y 3, ¿cuáles son los síntomas que tiene el paciente? Son motores, es decir, son convulsivos, son crisis sensitivas, autonómicas, psiquiátricas o de qué tipo. Bien, les voy a poner entonces un ejemplo de un video. Muy bien, ¿qué opinan sobre el tipo de crisis? Parciales secundariamente generalizadas, exacto. Entonces, a veces esta parte, cuando tenemos poca experiencia, se nos va en observar de que el paciente, bueno, está haciendo una versión cefálica forzada hacia el lado izquierdo, aquí nada más el brazo izquierdo es el que se está moviendo y posteriormente vemos la generalización, ¿no? Con una postura distónica de los miembros torácicos. Bien, entonces, en el caso de las crisis parciales o focales, es importante que nosotros tengamos un concepto, porque habitualmente nos enseñan que la crisis parcial es la que mueve nada más la cara, por ejemplo, la que mueve nada más un brazo, pero cuando hablamos de crisis parcial o focal, nos referimos a que está iniciando en un sitio particular del cerebro, a diferencia de las crisis generalizadas. No se llaman generalizadas nada más por el hecho de que se mueve al mismo tiempo las 4 extremidades y la cabeza. Se llama generalizada porque está descargando de forma simultánea y desde un inicio los 2 hemisferios cerebrales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahorita les voy a enseñar un ejemplo de una crisis parcial. Pero generalmente en las crisis parciales pues tenemos nada más mioclonias faciales, movimientos clónicos de una extremidad, versión ocular o cefálica hacia un lado, alucinaciones visuales. El aura como tal es una crisis parcial simple. Por ejemplo, si tenemos un paciente que alucina que ve luces de colores, independientemente de si está drogado o no, ese paciente está teniendo una crisis parcial simple, son alucinaciones visuales simples, y eso como tal ya es una crisis epiléptica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí les va otro ejemplo. Aquí pueden ver que el paciente aquí está desconectado, le estamos hablando y no responde, está haciendo unos movimientos masticatorios como si estuviera comiendo, se ve las manos y parece que estuviera buscando algo, ¿no? Y por más que le hablan y le hablan, no responde. Bien, ¿qué tipo de crisis es esta? Parcial simple, muy bien. ¿Qué es lo que define que sea simple o que sea compleja? Ustedes dirán que este paciente tiene pérdida del estado de alerta. No, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene la parte complicada. Entonces, ¿sigue siendo simple o es compleja? No es lo mismo pérdida del estado de alerta que pérdida del estado de conciencia, al menos no en epilepsia. ¿Cuál es la diferencia? La pérdida del estado de alerta es, como lo que nos hablaba el doctor Williams, bueno, es un paciente que no responde ante ningún estímulo, está comatoso. En cambio, el paciente con pérdida del estado de conciencia, bueno, tiene los ojos abiertos, se mueve, parece que hace movimientos de forma automática, respuestas automáticas, a lo mejor uno le habla, lo avienta y como que busca el estímulo, pero finalmente no tiene una interacción con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quería transmitirles, una crisis parcial compleja, que ese es el tipo de crisis que estamos viendo aquí. No necesariamente la parte compleja indica que el paciente esté sin respuesta, simplemente que tenga alteración del estado de conciencia, ¿de acuerdo? Bueno, esto es más o menos lo que les decía. Estas crisis actualmente, como ya no se utiliza el término parcial complejo, les decimos crisis focales discognitivas o dialépticas, es el término que recibe. Si se fijan, se parece como las crisis de ausencia de los niños, que en el adulto son rarísimas, y lo más común son estas, las crisis parciales complejas o discognitivas. Ahora, ¿pero por qué? Aquí cuesta un poquito de trabajo entender por qué los pacientes tienen desconexión, por qué tienen alteración del estado de conciencia si la crisis está confinada a un solo hemisferio. Bueno, se cree que es por propagación a un hipocampo, generalmente el hipocampo dominante, y en algunos casos sí hay diseminación a los 2 hemisferios, pero no de forma generalizada, no de forma completa. Ahora, una de las partes más interesantes de las crisis epilépticas es que dependiendo del área del cerebro que sea estimulada, es la manifestación clínica que nosotros vamos a obtener. Así como sabemos que desde un punto de vista somatotópico, el frontal del lado izquierdo que está en el giro precentral es el área motora y que tiene una distribución para el brazo, para la pierna, para el tronco. Sabemos que el lóbulo occipital tiene el área visual primaria, el área visual asociativa.
que el área temporal, sobre todo las porciones superiores del lado izquierdo, está el área auditiva primaria, etcétera. Entonces, dependiendo del área que sea estimulada por la descarga, es el síntoma que vamos a tener. En el cerebro existen áreas primarias, por ejemplo el área visual primaria, y existen áreas asociativas, que son las áreas que nos ayudan a interpretar lo que estamos viendo. Si nosotros tenemos una lesión en un área asociativa, bueno, estamos viendo un objeto, pero no podemos interpretar qué es lo que estamos viendo. ¿Por qué es importante esto? Porque si tenemos una descarga en el área visual primaria, que es la porción más posterior del occipital, vamos a tener alucinaciones visuales simples, vamos a ver rayitos, vamos a ver luces. Pero si tenemos una descarga en el área asociativa de la visión, que es la que interpreta los estímulos, vamos a tener alucinaciones visuales complejas. Podemos ver personas, podemos ver animales, podemos ver objetos animados, y eso califica para cada una de las áreas auditivas, las áreas que tienen que ver con ejecución de movimientos, etc. Entonces, como les mencionaba, dependiendo de cada área es la manifestación que vamos a tener. El área motora suplementaria, que es la porción del frontal que está adentro, si partiéramos el cerebro en dos y pudiéramos ver la parte más interna, está el área motora suplementaria en la parte más superior. Y si nosotros estimulamos esa área, vamos a tener movimientos tónicos. Si estimulamos el área motora primaria, vamos a tener movimientos clónicos. Por tanto, las crisis tónico-clónicas pues tienen que ver con la estimulación de estas dos áreas. Como les mencionaba, si tenemos una descarga a nivel del parietal en el giro postcentral, está el área sensitiva primaria, vamos a tener alucinaciones sensitivas simples, siente el paciente que lo están simplemente tocando, o puede tener la sensación de hormigueo, de entumecimiento, etcétera. Y así dependiendo de cada una de las áreas que estemos estimulando, pero también, digamos, si tiene una descarga en un área elocuente, por ejemplo en el área de Broca, en el área del lenguaje, el paciente puede tener arresto del lenguaje, es decir, puede tener afasia. Está platicando en ese momento, ya no puede emitir el lenguaje y viene la crisis convulsiva. Y eso por definición ya será una crisis focal, ¿no? O parcial secundariamente generalizada. Ese tipo de detallitos son los que a veces se nos va en preguntarle al familiar o incluso al mismo paciente que también en ocasiones se los puede referir. Entonces, si tenemos una lesión, vamos a suponer, o una descarga del frontal lateral, de la parte más inferior, pues vamos a tener movimientos nada más de la porción inferior de la cara y después se va a diseminar a todo lo demás. Si el paciente inicia con movimientos clónicos de la pierna del lado izquierdo, pues vamos a tener una descarga inicial en la parte más medial, más interna del frontal de la porción contralateral. Esto es para las crisis frontales, ¿no? En el caso de las crisis temporales, que son más o menos el 70% de las epilepsias que tienen un foco muy marcado, inician en el lóbulo temporal, y dependiendo de la manifestación nosotros más o menos podemos predecir qué lado del temporal es el que está descargando, si es el derecho, si es el izquierdo, y más o menos si es el temporal mesial, si es el temporal lateral, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso del paciente que les mostré el video hace un momento, pudieron observar cómo tenía una desviación de la cabeza, pero lo hacía de forma forzada. Si lo hacen de una forma rápida y forzada, generalmente es el lóbulo frontal el que está iniciando la descarga. Pero si la versión cefálica es lenta y no forzada, es decir, hace una desviación de la cabeza pero lenta, casi siempre es ipsilateral del temporal. Por ejemplo, si lo hace hacia la izquierda, pues es el temporal del lado izquierdo. Si hace una distonía de la extremidad, ¿qué es distonía? Seguramente vieron en el video cómo el paciente ponía de forma rígida el brazo o lo flexionaba y lo dejaba de forma rígida. Es una postura distónica y eso casi siempre es contralateral a la descarga. Si la distonía es derecha, la descarga es el temporal del lado izquierdo. Si tiene parpadeo pero de un solo ojo, nos está indicando que es el temporal de ese mismo lado. Los automatismos como los que vimos en el paciente del video que parecía que estaba masticando, los de masticación, oroalimentarios, etcétera, casi siempre son las porciones más internas del temporal. Si mueven mucho una mano o parece que están jugando como con los dedos, casi siempre eso les obliga a pensar que son descargas de ese mismo lado. Si mueve la mano izquierda es el temporal de ese lado. El escupir, vomitar, toser o tomar agua es el temporal no dominante, es decir, casi siempre el lado derecho. El agarrarse la nariz mucho es una descarga del temporal del lado derecho. Como pueden ver aquí, el inicio de la crisis de la paciente se frota mucho la nariz, ¿no? Eso nos está hablando que es el temporal no dominante y ese es el inicio de su crisis. Bien, un poquito más sobre las crisis frontales. Como dijimos, la versión cefálica forzada
es una desviación rápida contralateral a la descarga, porque está tratando de escapar del foco epiléptico. Seguramente han escuchado sobre las crisis jacksonianas, que son la marcha breve jacksoniana, en aquella que el paciente tiene descargas de la cara y luego del brazo y posteriormente tiene generalización de las crisis. Esas, por supuesto, tenemos que pensar que son crisis frontales. Casi todas las crisis convulsivas podemos pensar que como son motoras, pues bueno, tienen descargas frontales, pero no necesariamente. Algunas temporales también pueden tener movimientos convulsivos. ¿Por qué? Por propagación, inicia en el temporal y se va al frontal, ¿no? La crisis en espadachín se le llama así por la postura que toman los espadachines al momento de usar la espada. Este es un niño con una crisis del espadachín, que es una postura distónica ipsilateral. Estas crisis son del área motora suplementaria, nuevamente de la porción más interna del frontal. El tener afasia y o disartria periictal, es decir, antes o después de la crisis, nos obliga a pensar que es del frontal dominante, de donde el paciente tiene el área del lenguaje. Las crisis parietales y occipitales son menos importantes porque, uno, son muy raras y dos, también son muy difíciles de diagnosticar, pero en general las crisis parietales pues tienen alucinaciones sensitivas, ya sea simples o complejas en el hemicuerpo contralateral, y las occipitales por lo general tienen alucinaciones visuales, también nuevamente ya sean simples o complejas, y estas son un poquito más fáciles de localizar porque tienen alteraciones en un hemicampo visual, ¿no? Si la descarga es del occipital del lado derecho, casi siempre el hemicampo del lado izquierdo es el que está alterado, perdón. Y generalmente estos se asocian a cambios autonómicos, palidez, vómito, etc. Bueno, ahora, ¿cómo realizamos el diagnóstico de una crisis? Ya vimos el ejemplo de que la clínica es muy importante, la semiología es muy importante, el definir si la crisis es parcial o es de inicio generalizado, si es secundariamente generalizada, pero luego viene la parte que nos cuesta más trabajo, definir si lo que estamos viendo es una crisis o no y finalmente si le vamos a dar manejo. Bueno, entonces bueno, nos encontramos con eso y decimos, caray, pues eso para empezar es una crisis epiléptica o no es una crisis epiléptica, pues vamos a hacerle un abordaje diagnóstico, ¿no? Entonces, como mencioné, la clínica es la parte más importante. Primero definir si es una crisis o no es una crisis. ¿Es una crisis convulsiva? ¿Es una crisis no convulsiva? ¿Cómo podemos realizar con certeza el diagnóstico? Bueno, teniendo la parte clínica y teniendo la corroboración con un electroencefalograma que sea compatible. E incluso casi siempre es un poco complicado obtener la correlación, pero sí se puede hacer, en el que si nosotros decimos, bueno, esta crisis parece que proviene del frontal del lado izquierdo y nosotros en el electroencefalograma vemos descargas de forma inicial en el frontal del lado izquierdo, en el canal del frontal del lado izquierdo, bueno, ya lo hicimos, ¿no? Esto nos checa perfectamente. El problema es cuando el electroencefalograma no nos checa o cuando de hecho no estamos seguros de que lo que estamos viendo es una crisis. ¿Podemos hacer el diagnóstico de crisis epiléptica con un electroencefalograma normal? Sí, sería deseable tener algún apoyo, pero desde un punto de vista clínico sí lo podemos hacer y por eso es tan importante observar la crisis y ser muy detallista con todos los fenómenos clínicos que están ocurriendo. Entonces, de forma muy burda, el electroencefalograma, aquí vemos un montaje clásico donde las porciones, los números nones, los impares, perdón, son el lado izquierdo, el hemisferio del lado izquierdo, y los pares son el hemisferio del lado derecho. Y cada letra pues corresponde a un hemisferio, ¿no? F de frontal, T de temporal, O de occipital, etc. Entonces, ya con esto nosotros nos podemos dar una idea. Si, por ejemplo, tenemos una descarga aquí, pues será frontotemporal del lado izquierdo. Si tenemos una descarga de este lado, será pues temporal occipital del lado derecho, ¿no? En el caso de cada tipo de crisis, nosotros ya sabemos o es predecible qué alteraciones del electroencefalograma van a tener. En el caso de una crisis tónico-clónica generalizada, podemos observar cada una de las fases en el estudio. La fase, preictal, antes de que venga la crisis, la fase tónica, la fase clónica, y en el posictal, pues se ve enlentecimiento porque el paciente se está quedando dormido, ¿no? En una crisis generalizada, pues vemos un desorden en todos los canales del electroencefalograma, y en las crisis parciales, como les mencioné, vemos alteraciones nada más en algunos de los canales o en un solo hemisferio. De forma general, no se lo tienen que aprender, los grafoelementos epileptiformes son estos, los patrones que tienen punta onda lenta, puntas generalizadas o las que tienen descargas generalizadas. Por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos, las crisis de ausencia, ¿no? Tiene un patrón de punta onda lenta de 3 Hz, o los que les mencionaba del síndrome de West, ¿no? Que tienen ipsarritmia. Entonces, bueno,
El electroencefalograma es el estudio de elección y es el primer paso para estudiar la epilepsia. Pero, punto muy importante, un electroencefalograma normal no descarta que se trate de epilepsia. 50% de los pacientes, o sea, la mitad de los pacientes con una primera crisis epiléptica pueden tener un primer estudio normal. Esto no quiere decir que todos los pacientes que digan, ay, pues hizo movimientos raros, le vamos a dejar un fármaco antiepiléptico. No, hay que ser juiciosos, pero es importante que consideremos que el hecho de que está normal no nos descarta el diagnóstico. Como les dije, lo más importante es la parte clínica. Ahora, también tenemos la contraparte. 10% de las personas que no tienen epilepsia pueden tener grafoelementos epileptiformes. Entonces, no podemos diagnosticar epilepsia nada más porque tenemos un estudio anormal. La interpretación debe hacerse siempre entonces en el contexto de ambas cosas. ¿Cuáles son las causas? Bueno, en general este es un estudio que se llevó a cabo en nuestro hospital. Si se fijan, la mayor parte de los pacientes con crisis convulsivas, bueno, tienen ya epilepsia diagnosticada, pero ¿qué es lo importante de aquí? 11% de los pacientes tenían cisticercosis, 9% de los pacientes tenían infarto cerebral. Bueno, aquí entran otros muy particulares como lupus, porque bueno, nosotros tenemos muchísimo lupus, pero por lo general esto no es tan relevante, pero esta sí, ¿no? Trauma craneoencefálico, neuroinfección y bueno, otros trastornos metabólicos, etcétera. Lo más importante es esto, apréndanse sobre todo estas dos, cisticercosis e infarto cerebral. Ahora, la epilepsia de inicio tardío, y esta sí suele ser pregunta de examen. ¿Cómo se define epilepsia de inicio tardío? A ver, para que se despierten aquí adelante, ¿qué es la epilepsia de inicio tardío? A ver, acá atrás. ¿O qué se entiende por epilepsia de inicio tardío? ¿No? Por lo general, la epilepsia, sobre todo la más clásica, la criptogénica, idiopática, que nunca llegamos a saber de dónde viene y que de hecho es de las más comunes, empieza en la niñez, ¿no? En la niñez, en la adolescencia, en los primeros años. Pero ¿qué pasa cuando un paciente de 40 años tiene una crisis convulsiva por primera vez y después sigue teniendo crisis? Bueno, eso ya es una epilepsia de inicio tardío. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que la epilepsia de inicio tardío, que se define por arriba de los 20 a 25 años, lo van a encontrar un poquito diferente dependiendo de la literatura que ustedes revisen. Se van a dar cuenta que si alguien después de esta edad comienza por primera vez con crisis epilépticas, bueno, hay que buscarle una causa estructural como las que les mostré en la gráfica. Esa es la importancia de definir qué es una epilepsia de inicio tardío. Ahora, en el contexto de una primera crisis hay que asegurarse, como les dije, que realmente sea la primera crisis, porque capaz que ni siquiera lo es. Entonces hay que interrogar sobre eventos paroxísticos, ya sea aura, automatismos, conductas anormales, etc. ¿Cuáles son las causas de epilepsia de inicio tardío? ¿Otra vez? IBC. A nivel internacional, el infarto cerebral es la causa número 1 de epilepsia de inicio tardío, pero en nuestro país la neurocisticercosis es la causa más común de epilepsia de inicio tardío y esa también ocasionalmente suele ser pregunta de examen. Okay. Bueno, brevemente sobre la esclerosis mesial temporal, que es un caso muy particular de causa de epilepsia, pero es la epilepsia resistente más común del adulto. Pero fíjense bien, resistente, ¿de acuerdo? Que resistente se define como aquella epilepsia que a pesar de que tiene 2 o más fármacos antiepilépticos a una buena dosis, no remite. La lesión se encuentra en el temporal medial, es decir, en la parte más mesial, sobre todo en el hipocampo. La clínica tiene una sensación hipogástrica ascendente, tienen una molestia en el estómago y sienten que les va subiendo, como si fuera una especie de reflujo. Tienen desconexión, como en el caso del paciente que vimos, no necesariamente pérdida del estado de alerta, simplemente alteración del estado de conciencia, automatismos orolinguales, manuales y suelen tener también crisis tónico-clónicas generalizadas. La etiología es muy diversa, puede ser por hipoxia cerebral, por un trauma craneoencefálico, por neuroinfecciones y generalmente esta es de las únicas epilepsias que encontramos datos sutiles a nivel de la
los estudios de imagen. Una tomografía de cráneo aquí no nos es útil más que para descartar algo muy burdo como una hemorragia grande, por ejemplo, pero para este tipo de epilepsia necesitamos una resonancia magnética y si se fijan vemos datos sutiles que a lo mejor si no me hubieran puesto la flechita se me va, pero se ve como el asta del hipocampo está un poco más abierta de este lado que de este otro, o se ve como el cambio de intensidad del lado izquierdo comparado con el lado derecho está más blanquito, ¿no? Más hiperintenso. Entonces son datos sutiles. Ahora, con respecto a la parte de las que nos interesa más, el tratamiento. ¿Cuándo se inicia el tratamiento de una crisis o de un paciente con epilepsia? ¿Cuándo se inicia el tratamiento? ¿Verdad? ¿Allá atrás? ¿Dónde? Si tiene epilepsia, necesita tratamiento antiepiléptico. Así de sencillo, ¿no? Otro boleto es el ejemplo que les puse de la primera crisis. Nosotros tenemos que ser juiciosos, a ver por qué tuvo la primera crisis, realmente qué riesgo tiene, cómo está el electroencefalograma. Pero un paciente que ya tiene epilepsia necesita recibir tratamiento antiepiléptico y no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahora, la causa más común de síncope es de origen no neurológico. ¿Por qué hacer hincapié en esto? Porque tenemos pacientes tratados con antiepilépticos que lo único que tienen es síncope y dicen, bueno, a lo mejor es una crisis atónica. Puede ser, pero bueno, hay que hacer una semiología más fina, hay que preguntar qué síntomas tiene antes de, hay que hacer un electroencefalograma, un electrocardiograma, perdón, etcétera, ¿no? Ahora, un solo fármaco antiepiléptico, el que ustedes quieran, es suficiente para controlar las crisis en un 50-70% de los casos. El agregar un segundo fármaco antiepiléptico generalmente nos agrega un 13% de control a las crisis. El agregar un tercero, si se fijan, solamente un 4% extra. Esta es la razón por la cual la mayoría de los pacientes son tratados con una combinación de 2 fármacos, raramente con 3, y un cuarto ya no sirve absolutamente para nada. Ya nomás es estarnos haciendo tontos y estarle agregando, cambiando medicamentos. Ese paciente ya tiene epilepsia refractaria. 30% de los casos entonces son refractarios y la verdad es un porcentaje nada despreciable. Bien, aquí les va un ejemplo de un caso. Es una mujer de 28 años, tiene epilepsia desde los 14 años, tiene crisis mioclónicas con sacudidas y tiene crisis tónico-clónicas generalizadas. Desea embarazarse dentro de 2 años, ya lo está planeando. Entonces la primera pregunta es, ¿qué tipo de epilepsia tiene la paciente? Pues tiene crisis aparentemente nada más de tipo generalizadas, ¿no? Es una epilepsia mioclónica juvenil. ¿Cuáles son los fármacos de elección en este tipo de epilepsia? Opciones entonces, fenitoína. Ok, entonces ahí es un problema, no quiere embarazarse, fenitoína no es un buen medicamento. Vamos a ver que por el tipo de crisis que tiene tampoco lo es, pero valproato, por ejemplo, ácido valproico será una buena opción. Muy teratogénico, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? Pocas. Ahorita lo vamos a ver. La motrigina, levetiracetam son las mejores opciones en este caso, ¿no? Entonces, el tratamiento, es muy importante que vean que el tratamiento debe ser individualizado, dependiendo de qué tipo de epilepsia tiene el paciente, qué tipo de crisis tiene, si son focales, si son generalizadas, qué sintomatología tiene, cuál es la causa, cuál es la edad, cuál es la profesión del paciente, qué comorbilidades tiene, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, paso número 1, otra vez, estar seguros de que lo que estamos tratando es epilepsia. Paso número 2, definir el tipo de crisis, ya dijimos, focal o de inicio generalizado. Tipo 3, si tiene un síndrome epiléptico, no todos lo tienen, bueno, pero algunos tienen un tipo de síndrome epiléptico. Por eso les puse el caso previo. La paciente tiene una epilepsia mioclónica juvenil que tiene un tratamiento de elección, así como el West, el Lennox-Gastaut, cada uno tiene un tratamiento que es preferible. No significa que no podamos utilizar otros, pero significa que tiene un tratamiento de elección. Y 4, considerar las características del paciente. No es lo mismo tratar a un niño que a un adulto joven que a un anciano, ¿no? Por ejemplo, la fenitoína, que es uno de los fármacos más utilizados, que le dicen DFH, actúa al inhibir los canales de sodio. Sabemos que pues, esto es importante para todas las células, pero principalmente para las células cardíacas, de tal forma que si el paciente tiene una arritmia y nosotros le estamos metiendo un fármaco que puede actuar como un antiarrítmico, pues definitivamente no es una buena idea en un paciente anciano cardiópata, ¿no? El utilizar valproato, que es uno de los fármacos más teratogénicos en una paciente que desea embarazarse o que está embarazada,
también pudiera ser catastrófico, ¿no? Y también dependiendo de la profesión. Por ejemplo, hay fármacos que como efecto secundario dan problemas de memoria. Entonces, para una persona que trabaje de forma muy dependiente de eso, de que se le está olvidando los pendientes que tiene en su trabajo, pues no hay que darle ese fármaco, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento para las crisis de ausencia? El tratamiento de elección clásico. ¿Cuál? Etosuximida. Etosuximida es el de elección. ¿Podemos dar valproato? Sí. ¿Podemos darle betiricitam? Sí, pero el tratamiento así como que clásico de pregunta de examen es etosuximida, efectivamente. Entonces, como segunda línea, valproato, lamotrigina. ¿Cuáles son los fármacos contraindicados en las crisis mioclónicas? O que pueden inducir mioclonías. Fenitoína, carbamazepina, ¿de acuerdo? Y la oxcarbazepina, que bueno, es su pariente. Ahora, ¿alguien sabe cuál es el fármaco de primera línea en las crisis de inicio focal en los adultos? O sea, las parciales, pues. Las benzodiazepinas son fármacos de amplio espectro. Ahorita vamos a ver que hay medicamentos de amplio espectro, de espectro limitado, hay medicamentos que sirven más para crisis focales, hay medicamentos que sirven más para crisis generalizadas, pero la verdad es que uno puede estar cambiando de fármaco y no forzosamente debemos de casarnos con uno, pero sí es importante que conozcamos más o menos cuáles son las indicaciones generales. Entonces, el fármaco de primera elección para las crisis focales es carbamazepina, oxcarbazepina, que es su pariente, y le siguen estas, ¿no? Levetiracetam, fenitoína. Entonces, bueno, ahora, ¿cuáles son los fármacos de nuestro armamento? Les voy a poner nada más los más utilizados o los más famosos de los fármacos antiepilépticos. Entonces, de la fenitoína ya les hablé yo, su mecanismo de acción pues es el bloquear los canales de sodio. La indicación principal es para las crisis generalizadas, en primer lugar, y en segundo lugar, para las crisis de inicio focal. ¿Cuáles son los efectos adversos de la fenitoína? A ver, de este lado. ¿Qué más? La hiperplasia gingival. ¿Qué más? ¿Qué otro efecto adverso conocen común? Este es de los más usados. ¿Cuál? Esteratógeno, sí, también. ¿Qué más? Trastornos cerebelosos, ¿no? Pueden dar ataxia, interacción con un montón de medicamentos. Las arritmias también son importantes, sobre todo en el departamento de urgencias, cuando por lo general lo único que tenemos disponible, y eso incluye incluso a nuestro hospital, fenitoína es el fármaco de urgencia que más está disponible, entonces lo utilizamos como dosis de carga, dosis de infusión rápida, porque queremos que el paciente rápidamente deje de convulsionar, pero bueno, le estamos poniendo un medicamento con muchos efectos adversos, ¿no? Entonces, de lo más común, a ver si se alcanza a ver, sedación. Eso es lo más común para casi todos. Alteraciones cerebelosas, es decir, ataxia, incluso disartria, hematológicas, para aquellos pacientes que tienen enfermedades hematológicas, la verdad no es buena idea, y trastornos de la conducción cardíaca, ¿de acuerdo? El valproato, pues es su pariente, también actúa inhibiendo los canales de sodio, pero tiene otras vías alternas. Es GABAérgico, actúa a nivel de los canales de calcio, y este es un excelente medicamento porque es muy versátil. Este es un medicamento de muy amplio espectro. Entonces, funciona para crisis generalizadas, para crisis focales, para crisis mioclónicas, para crisis de ausencia. La fenitoína, en cambio, no, y de hecho está contraindicada en las crisis mioclónicas y en las crisis de ausencia porque las empeora, ¿de acuerdo? ¿Quién me puede decir algunos eventos adversos del valproato? A ver, en esta fila. Así como de lo más... ¿Mande? Sedación, que dijimos que eso es para casi todos. ¿Qué más? Alteración de las pruebas de función hepática, ¿no? Les da transaminasemia, raramente les puede elevar la bilirrubina. Temblor es uno de los más comunes. Alteraciones hematológicas, ¿no? Es el clásico que baja las plaquetas o da alteraciones en la coagulación. Entonces, sedación, temblor, cefalea. Con hepatitis más bien me refiero a alteración de las transaminasas y ovario poliquístico, ¿no? Entonces también es un problema en las mujeres el valproato. La carbamazepina es muy similar a la fenitoína en cuanto a su forma de actuar. También de forma selectiva actúa a nivel de los canales de sodio. Sus indicaciones son
principalmente para crisis focales. Sí las podemos utilizar en crisis generalizadas, pero no es lo ideal. Casi siempre preferimos que sean para crisis de inicio focal. ¿Cuáles son las alteraciones clásicas de la carbamazepina? Sus eventos adversos más comunes. A ver, acá está atrás. Así como el más frecuente. O a lo mejor no el más... ¿Cuál? No te... Temblor. Sí puede dar temblor, pero no es como lo habitual. Alteración también en las... Bueno, da sedación, ¿no? Eso sí, casi todos. Alteración de las pruebas de función hepática. Y lo que más nos preocupa de la carbamazepina y la oxcarbazepina es que les dé hiponatremia. ¿De acuerdo? Es así como que más o menos lo que nosotros debemos de ligar de cada uno. La motrigina es un medicamento de muy amplio espectro que actúa principalmente en los canales de sodio. Como ya se dieron cuenta, casi todos tienen que bloquear el sodio porque es lo que inicia la despolarización. La motrigina sirve para casi todo. O sea, si ustedes dan valproato o la motrigina, difícilmente se van a equivocar con el tratamiento, salvo que sea una mujer embarazada. Pero fuera de eso, la verdad es que difícilmente se van a equivocar. Y combinar valproato con la motrigina es de las mejores ideas que hay en la combinación de fármacos antiepilépticos. ¿Cuál es el efecto adverso? No necesariamente el más común, pero el que más nos preocupa de la motrigina, y eso es muy clásico. El rash, pero más que rash, el Steven Johnson. Exactamente. Es raro, de hecho es bastante raro, pero es el que más nos preocupa. Nos acalambra mucho que un paciente vaya a hacer síndrome de Steven Johnson, y esa es la razón por la cual es el antiepiléptico que subimos de forma más despacio. Nos vamos de a cuartito de tableta cada semana, cada 2 semanas le vamos subiendo un cuartito, porque nos preocupa mucho que vaya a hacer esa reacción, porque a pesar de que es muy rara, puede llegar a ser fatal, ¿no? Entonces, si nos hace esa reacción del paciente, suspende el medicamento, véngase rápido al hospital, e incluso algunos neurólogos, epileptólogos les recomienda que se vaya tomando su prednisona, ¿no? De una vez en lo que viene de camino al hospital. Sí. Sí puede estar como monoterapia, pero es habitual. Lo que pasa es que no es de los fármacos más populares, pero sí puede ser monoterapia con pura lamotrigina. Por ejemplo, un caso donde es muy útil de utilizarla como monoterapia es en las pacientes que desean embarazarse o que ya están embarazadas. Solamente la motrigina es bastante válida. Entonces, si tal vez en un examen me pusieran la opción de cuál sería el mejor para la mujer embarazada, pondría ese, la motrigina. En segundo lugar, levetiracetam, pero como es un fármaco más nuevo, no tiene tantos estudios. Entonces, la motrigina para las embarazadas. En el caso del topiramato, el topiramato es uno de los mejores en el aspecto de que, si se fijan, tiene muchos mecanismos de acción. No solamente es GABAérgico y actúa potenciando los sistemas inhibitorios, sino que además inhibe los sistemas excitatorios, ¿no? Bloquea los receptores de glutamato, tanto el AMPA como el kainato, bloquea los receptores de calcio. Entonces, sobre todo para aquellas crisis que son refractarias. No vamos a ver estado epiléptico, pero bueno, en el caso del estado epiléptico, a veces lo que ocupamos en lugar de un fármaco GABAérgico es uno que inhiba la excitación, ¿no? Entonces, topiramato pues sería un buen ejemplo. Es un medicamento de muy amplio espectro también, incluye las mioclonías. ¿Y quién me puede decir los efectos adversos, por lo menos más clásicos, del topiramato? ¿Cuál? No es de los más clásicos, sí te puede dar epistaxis, pero ¿otro más clásico? Cefalea, sí, y fíjate que a pesar de que es un tratamiento para la migraña, es un profiláctico para migraña, sí puede dar cefalea, pero realmente de los más clásicos, además del temblor, es la alteración para la nominación. Da mucho problema de memoria, y este es el del que les platicaba hace un momento, que aquellos pacientes que dependen mucho de la memoria para estar haciendo sus pendientes, el darles topiramato a veces les dan la torre, porque se les olvidan demasiado las cosas, ¿no? Sería como el más clásico, pero no es el más común. El más común es parestesias. De lo que más se quejan es sensación de entumecimiento de las manos, alrededor de la boca, y puede producir acidosis metabólica, y esto es preocupante en aquellos pacientes que tienen antecedente de litiasis, por ejemplo, ¿no? Litiasis de vías urinarias. El levetiracetam, que es un medicamento relativamente nuevo, es bastante potente, no se sabe de forma certera cómo es su mecanismo de acción, pero actúa de forma vesicular a través de la proteína SB2A,
y es un medicamento que le sirve para casi todo. Así como les dije que valproato y lamotrigina, si los dan generalmente no le van a errar, con levetiracetam, híjole, la verdad es que la única contraindicación que tiene el levetiracetam es que se le den a un paciente con un trastorno psiquiátrico importante, que aquel paciente que tiene esquizofrenia, que ha hecho episodios psicóticos, levetiracetam le puede incrementar la incidencia de episodios psicóticos, pero fuera de eso, no interacciona con absolutamente ningún medicamento, no tiene interacción conocida, no tiene una dosis tope, se recomienda que no pasemos de los 3 gramos, pero ustedes pueden darle alegremente 8 o 9 gramos a un paciente y no le va a pasar absolutamente nada. Entonces es realmente de los más nobles que hay. Las benzodiazepinas, que son las que hablábamos, llámenle ustedes diazepam, clonazepam, clobazam, el que se les ocurra, midazolam. Todos son GABAérgicos en mayor o menor potencia. Estos tienen un muy amplio espectro, ahora sí que para cualquier tipo de crisis les va a servir, y sobre todo en el contexto del paciente hospitalizado, ¿no? Aquel que está teniendo crisis de forma hospitalizada, o bien para aquel paciente que tiene un estado epiléptico inminente, que tiene crisis que están durando mucho tiempo y todavía no llega al hospital. Bueno, las benzodiazepinas de forma parenteral son una buena idea. Con respecto a eventos adversos de las benzodiazepinas, otra vez, sedación, es de los más comunes, y además puede dar alteraciones con el patrón del sueño, que es de lo que más preocupa con el uso de benzodiazepinas, y por supuesto la dependencia, ¿no? Es de los fármacos que más dependencia hacen. Gabapentina y pregabalina, a pesar de que son medicamentos que los conocemos más como para dolor neuropático, neuropatías periféricas, etcétera, también son antiepilépticos por su mecanismo de acción. Como también son gabaérgicos y además bloquean los canales de calcio, favorecen que no haya despolarización y son útiles sobre todo para crisis de inicio focal. Otra vez, los efectos adversos más comunes, sedación, y estos además pueden producir edema. ¿Por qué? Porque bloquean los canales de calcio, ¿no? La cosamida, que es bueno, ahí dice la cosamida, pero no le hagan caso, es un medicamento que últimamente se ha hecho muy popular, actúa a nivel de los canales lentos de calcio, de sodio, y es sobre todo para crisis de inicio focal. Los eventos adversos más comunes son otra vez sedación y puede dar vértigo y cefalea. Ahora, ya después de que vimos cuáles son las herramientas que nosotros tenemos disponibles, tenemos recomendaciones de qué tipo de medicamentos podemos utilizar en base a las crisis. Entonces, si tenemos crisis de inicio focal en un adulto, de entrada hay que pensar carbamazepina, oxcarbazepina, o en los de muy amplio espectro, ¿no? Levetiracetam, fenitoína como de primera elección. Si tenemos crisis de inicio generalizado, por ejemplo, si se fijan la evidencia, porque aquí está dividido por niveles de evidencia, es bastante mala, es decir, como sabemos que estos funcionan muy bien, pues realmente no se han hecho los suficientes estudios y no se han hecho estudios comparativos de uno contra otro, entonces se sacan nada más de metaanálisis, pero lo que sabemos es que carbamazepina, lamotrigina, oxcarbazepina, levetiracetam son de los más utilizados. ¿Cuáles son los que tienen un poquito más evidencia? Pues sobre todo fenitoína, levetiracetam para crisis de inicio generalizado o valproato, ¿no? Que son los de más amplio espectro. Para las crisis de ausencia, otra vez, etosuximida, aunque es muy difícil de conseguir aquí en México, pero bueno, es como muy clásico que es el de primera elección para las crisis de ausencia. Y la epilepsia mioclónica juvenil, que les decía, si se fijan casi no tiene evidencia, pero valproato y lamotrigina son las más utilizadas. Bueno, entonces, tienen un hombre de 38 años, sin antecedentes familiares de importancia, con esto haciendo hincapié, no hay epilepsia en la familia. Tiene un cuadro de 2 años de evolución, que se caracteriza por desesperación, miedo de forma súbita e inexplicable, seguido de una percepción de olores desagradables, como basura. Posteriormente tiene arresto del lenguaje, es decir, deja de hablar, y finalmente tiene crisis convulsivas generalizadas. Bueno, hasta acá. ¿Qué tipo de crisis o qué tipo de epilepsia tiene este paciente? ¿Cuáles? Tiene crisis parciales y seguramente secundariamente generalizadas, ¿no? Es correcto. Bueno, y aquí ven un video del paciente. Es este. Ok, entonces como ya casi son expertos en epilepsia, ¿qué tipo de epilepsia o qué tipo de crisis tiene el paciente?
revisamos un poquito la viñeta. Bueno, ya esto seguramente será una crisis, ¿no? Tiene desesperación, miedo de forma súbita e inexplicablemente le pasa. Y tiene percepción de olores desagradables. ¿Eso le suena? ¿Vale? Son focales y sobre todo las uncales, ¿no? Seguramente han escuchado de las crisis uncales, que les dan un olor desagradable como a basura, ¿no? Bueno, entonces ahora, el tipo de epilepsia, bueno, tiene una epilepsia de inicio tardío, que eso es lo importante, la edad del paciente. Tiene 38 años y hace 2 años empieza con crisis epilépticas, ¿no? Entonces es un dato muy importante. Tipo de crisis tiene parciales simples y parciales secundariamente generalizadas. ¿Cuáles fueron las parciales simples? Las alucinaciones que tiene, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál sería el foco epileptógeno? Es decir, ¿cuál es el área descargada en base a lo que vimos de las manifestaciones clínicas? El temporal, ¿no? Exactamente. Temporal del lado izquierdo con propagación afrontal ipsilateral. ¿Por qué les puse esto? Bueno, en base a lo que estábamos viendo, tiene una versión cefálica de la cabeza, está lateralizado hacia el lado izquierdo, hace el movimiento distónico del brazo también del lado izquierdo, y posteriormente viene la generalización de la crisis, que básicamente se pone tónico, ¿no? Entonces, por esa razón es el temporal del lado izquierdo. Tratamiento de elección, bueno, ya se los puse. Carbamazepina o bien fenitoína o levetiracetam como una tercera opción. Bueno, hasta aquí terminamos la parte de epilepsia. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto? ¿Quedaron dudas?